Tiene la palabra el intendente, puede hacer uso de la palabra ahí mismo. ¿Sí? ¿O prefiere el podio? Muy bien. Haga uso de la palabra en el podio. Gracias. A través suyo, presidente, saludar y agradecer esta oportunidad a la honorable Cámara de Diputados. He sido propuesto para una acusación constitucional que obviamente me parece del todo injusta. He venido a la comisión personalmente a dar mis descargos y quiero aquí personalmente también hacerlo en esta sala plena. Y lo hago porque no tengo nada que ocultar. He actuado conforme a la ley, conforme a la Constitución. Asumí hace pocas semanas como intendente de la región metropolitana y mi primer obligación y mi primer trabajo fue devolverle o intentar devolverle la ciudad a los vecinos de la región metropolitana. Y con todos y cada uno de los alcaldes de la región intentamos mejorar las condiciones de vida de los vecinos de esas comunas, en Pudahuel, en Peñalolén, en San Bernardo, en todas las comunas, tratando de restablecer los flujos viales, el transporte público, el derecho al trabajo, el derecho a la circulación, el derecho también a la reunión y a la libre expresión. Asumí en un contexto de un fenómeno que nadie pudo predecir, ni ustedes ni nosotros. Un fenómeno que no ayudé y que no colaboré a provocar. Me encontré con eso cuando llegué a la Intendencia Metropolitana. Un domingo 27 de noviembre había ocurrido un gran estallido social. Más de 2,5 millones de personas en las calles de las ciudades más importantes del país. El lunes cayó el gabinete presidencial y hubo cambio de gabinete. El martes el presidente de la República me pide que renuncie a la alcaldía de Lo Barnechea y asuma como intendente, cosa que ocurre el día miércoles. Ese jueves y viernes fue feriado, por lo tanto tuvimos un gran fin de semana largo, de mucha soledad, preocupado del orden público y de la seguridad de nuestros vecinos. Estoy de acuerdo con la libre expresión y el derecho a la manifestación pacífica. Por eso el día que llegué a la Intendencia fue el primer día que se autorizaron marchas desfilando frente a la Moneda. Por eso el día que llegué a la Intendencia tramité con conformidad las 16 autorizaciones o solicitudes de marchas políticas que había o gremiales de la CUT, de la CONFECH, de los taxistas, del Colegio de Profesores. Sin mediar ninguna duda. Todas ellas, señoras y señores diputados, todas ellas tenían la disconformidad de Carabineros, quien había señalado que no tenía capacidad para controlar adecuadamente esas 16 marchas. Pero las autoricé. Las autoricé porque creo en el derecho de reunión y porque creo en el derecho de la libre expresión, aún sin tener todas las garantías de la policía. He dicho muchas veces en estos días, una democracia donde no hay posibilidad de expresarse es una pobre, es una triste democracia. Creo en ese derecho y por eso me parece tan injusta esta acusación constitucional. Señoras y señores diputados, se me acusa de no haber permitido manifestaciones en la Plaza Italia los días 20 y 27 de diciembre. En ambos días hubo manifestaciones y reuniones en la Plaza Italia, el viernes 20 y el viernes 27. Por lo tanto, realmente no se entiende de qué se me acusa. Me he preocupado en estos días de las víctimas. He conversado con los padres de la niña de 15 años que fue gravemente herida por una bomba lacrimógena. Fui a la posta central cuando ocurrió el lamentable y luego conversé con el médico tratante de la clínica Las Condes que trataban al manifestante que estuvo en la Plaza Italia y que fue arrollado por un carro lanzagases de
de Carabineros. Lo mismo hice con las víctimas en Pudahuel, lo mismo con las víctimas en Peñalolén y lo mismo hice con los carabineros que han perdido también parte de sus extremidades y han sido lesionados en estos días, porque creo también en el cuidado de los derechos humanos. Como autoridad me corresponde indicarle a las policías que hay que restablecer el orden en algún lugar de la ciudad, indicarle que el flujo vehicular está cortado en algún sector, indicarle que en otro lugar ocurren tomas, por ejemplo, y son los carabineros, son las policías, así lo han dicho, así lo dice la ley, son las policías quienes determinan los procedimientos por los cuales restablecen el orden público. ¿Cómo alguien puede imaginar que es el intendente que le dice a los carabineros cuántos lanzaagua poner aquí, cuántas motos poner allá, cuántos efectivos poner allá? La estrategia es de exclusividad de las policías. Si eso es lo que nos distingue como país democrático, lo otro sería simplemente vivir una dictadura con policías políticas, donde la autoridad de turno, el intendente de turno, el gobernador de turno, le dijera a la policía: mire, cuide más esta comuna que esta otra, y cuide esta región más que esta otra, y este barrio más que otro, y cuídeme esta cadena de supermercados, no esta otra. ¿De qué estamos hablando? En democracia las policías son profesionales, tienen la capacidad y deben tener la capacidad para impulsar los procedimientos que ellos entienden competentes. No es la autoridad la que les señala cómo actuar. La autoridad lo que hace es decirle que en tal lugar hay que restablecer el orden público y luego se harán las evaluaciones correspondientes. No tengo esa facultad, o si no, díganme, todos ustedes saben que en derecho público solo se puede hacer aquello que expresamente está indicado en la ley. ¿En qué parte de la Constitución, señoras y señores parlamentarios, en qué parte de la ley, en qué resolución, en qué decreto se señala que el intendente tiene facultades para disponer de los recursos humanos o materiales de las policías? En ninguna, en ninguna. Eso no es verdad. Y si ustedes lo estiman conveniente que así sea, pues bien, legislen. Son ustedes los llamados a modificar las leyes. Y si quieren que el intendente entonces tenga la facultad para disponer de los recursos humanos y materiales de las policías, pues bien, legislemos respecto de eso. No hay ningún inconveniente en discutirlo. Pero hoy día no está legislado. Hoy día no hay ninguna norma expresa que así lo diga. Y por lo tanto, como no la hay, esa facultad no existe en las autoridades políticas. Se ha hablado, y con esto comienzo a terminar, se ha hablado del concepto de copamiento, un concepto policial que aprendí en esta función, nunca lo había escuchado antes, un concepto para referirse a un procedimiento que consiste en disponer de recursos adicionales en un procedimiento policial. Se usa en todas partes del mundo, se usa también en Chile y consiste justamente en disponer de recursos humanos y materiales policiales para proteger a las personas que se manifiestan. Es lo que ocurre en un partido de fútbol, es lo que ocurre en la Plaza de la Constitución, que está cerrada hoy día. Es lo que ocurre aquí, señoras y señores, porque se habla que hubo un exceso de carabineros, 900 carabineros en la Plaza Italia, en muchos kilómetros cuadrados, porque no estaban en la Plaza Italia, de hecho no caben en la Plaza Italia. Estaban en Bustamante, estaban en Las Tarrias, estaban en Bellavista, estaban en Vicuña Maquena. 900. El 1 de junio del año pasado, protegiendo a 200 parlamentarios, en este edificio había 1.500 carabineros. 1.500 carabineros para cuidar la cuenta pública en el Congreso Pleno que se reunió con esa fecha. Entonces, cuando hay que cuidar un partido de fútbol, parece que el copamiento parece adecuado. Cuando hay que cuidar este Congreso Nacional, también parece adecuado. Pero cuando Carabineros dispone de esa misma metodología para cuidar a los manifestantes de un sector de Santiago, nos escandalizamos y parece que ya no es tan adecuada. Y por lo demás, todos los recursos de protección, todos
los que se presentaron contra esa estrategia policial fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones a las cuales fueron invocados. Se ha señalado, y lo dije en la comisión, los miembros de la comisión, señora Alejandra, a usted le consta, aquello de la tolerancia cero. He dicho tolerancia cero a la injusticia, a la violencia, a los saqueos, a los robos, al abuso, al no respeto de los derechos de los demás, al derecho de circulación. Si esos vecinos de la Plaza Italia, esos vecinos de San Borja, y aquí hay varios parlamentarios que representan esa zona, tenían que pagar peaje, diputado, para llegar a su casa. Y usted lo sabe. Y no podían llevar a sus niños al jardín infantil. Y los que circulaban en transporte público por la Plaza Italia demoraban más de 1 hora y media de lo normal, llegando obviamente a horas distintas a las presupuestadas a sus trabajos y a sus casas. Y el derecho al trabajo, que tienen los locatarios que están en el sector de la Plaza Italia. Bueno, a eso he dicho tolerancia cero. Y por eso hemos presentado más de 20 querellas para poder buscar a los responsables de ese atropello a los derechos humanos de todas las personas, de los 2 millones de personas que circulan diariamente por la Plaza Italia. Y por último, se me acusa por algo genérico. La acusación constitucional debe ser por un hecho puntual que grava y pasa a llevar la Constitución Política de la República, cosa que no ocurre en el particular, porque el 20 y 27 de diciembre sí hubo derecho a reunión, porque el 20 y 27 sí hubo derecho a la libre expresión, como pueden ver ustedes en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Y digamos las cosas como son, como creo yo, de forma honesta, desde el punto de vista político y también legal. Lo señalaba ayer el diputado Ortiz. Digamos las cosas como son. El diputado Ortiz decía ayer que aquí no hay nada de inconstitucional en la acción de este intendente. Nada de inconstitucional. Que la acusación constitucional no tiene ninguna raigambre legal. Ninguna, lo decía el diputado Ortiz al fundamentar su voto ayer. Que aquí lo que hay es una acusación política. Una acusación política. Eso fue lo que dijo, diputado, ¿cierto? Una acusación política. Entonces, cortemos con la aberración de usar un instrumento jurídico para castigar a las autoridades en un instrumento político. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a usar esto entonces porque una mayoría circunstancial de la Cámara de Diputados no está de acuerdo con un intendente, con un ministro. Vamos a usar entonces ese instrumento que es jurídico para hacernos cargo de diferencias políticas. O sea, perdemos las elecciones y luego acusamos constitucionalmente a las autoridades. ¿Eso hacemos? Creo que no es lo que corresponde. Esta es una herramienta que tiene la más alta sanción política de nuestra Constitución. Y pido respeto por esa herramienta. Muchas gracias y le doy la palabra a mi abogado.